Mis padres y hermana tóxicos cancelaron mi cumpleaños número 18 a mis espaldas y luego me echaron por platos sucios. Recibieron su merecido cuando olvidaron desinvitar a un invitado especial. Hola gente, soy Whitney, una chica de 18 años, y mis padres abusivos finalmente están recibiendo justicia por lo que hicieron y estoy feliz por ello. Para darles un poco de contexto, permítanme contarles sobre mi mamá, Eleanor de 48 años, y mi papá, Max, de 51 años. Mis padres son algo abusivos y siempre han favorecido a mi hermana, la niña de oro, Elsa, de 21 años. He pasado la mayor parte de mi vida sintiéndome como una ciudadana de segunda clase en mi propia casa. No voy a mentir, ha sido realmente duro y he llegado a un punto en el que necesito desahogarme. Creciendo, yo era la que nunca podía hacer nada bien. A los 16 decidí empezar a pintar, era un hobby que realmente me apasionaba. Pasé horas trabajando en una pieza para un concurso de arte local. Cuando finalmente lo terminé, estaba súper orgullosa y no podía esperar para mostrarles a mis padres, pero en lugar de ser un apoyo, mi mamá lo miró y dijo, bueno, no es exactamente una obra maestra, ¿verdad? Y procedió a mostrárselo a Elsa, quien dio un cumplido desganado y luego volvió a su tarea. Me sentí aplastada. Mi papá ni siquiera se molestó en mirarlo, estaba demasiado ocupado viendo el nuevo video de danza de Elsa. Uno de los peores momentos fue cuando tenía 15 años y tuve mi primer novio serio. Estaba realmente emocionada por ello y quería presentárselo a mi familia. Estaba muy nerviosa, pero pensé que sería un gran paso para sentirme más conectada con ellos. En lugar de eso, mi mamá y mi papá apenas lo reconocieron, solo hicieron comentarios despectivos sobre cómo no parecía el tipo de chico que esperarían que saliera conmigo. Mi mamá incluso bromeó sobre cómo parecía que venía del lado equivocado de las vías. Estaba mortificada. Nunca hicieron un esfuerzo por conocerlo o hacerme sentir apoyada en mi propia relación. Luego, hubo una vez que tuve un brote grave de gripe. Estuve en cama durante días, sintiéndome absolutamente miserable. Mis padres ni siquiera se molestaron en ver cómo estaba, estaban demasiado ocupados con el ensayo de Elsa para una obra. Recuerdo estar acostada en la cama, escuchándolos discutir sobre su disfraz y horario, sintiéndome completamente abandonada. Cuando Elsa llegó a casa, solo me dio una sonrisa condescendiente y dijo, espero que te sientas mejor ahora, antes de irse a salir con sus amigas. Lo peor es que Elsa nunca realmente me apreció ni me valoró. Intentaba tener conversaciones con ella y compartir cosas sobre mi vida, y sentía como si siempre estuviera demasiado ocupada o desinteresada. Una vez confié en ella sobre lo herida que me sentía por todo este favoritismo y ella solo se encogió de hombros diciendo que estaba siendo dramática. Mamá y papá nos aman a ambas, decía, pero si realmente nos amaran a ambas, ¿por qué siempre me trataban como un pensamiento tardío? Incluso intenté vincularme con ella a través de intereses compartidos como libros y películas, pero siempre estaba más interesada en hablar de sí misma o de sus amigas. Por ejemplo, ella regresaba de un viaje de fin de semana con sus amigas y, en lugar de preguntarme sobre mi semana o cómo estaba, solo hablaba sobre sus últimas aventuras y lo increíbles que eran sus amigas. Siempre sentí que solo era un telón de fondo en su vida, un mero espectador en su gran narrativa. Podría seguir y seguir sobre las innumerables pequeñas instancias donde me sentí descuidada o subestimada. Ha sido una vida entera viviendo a la sombra de Elsa, sintiéndome como el plan de respaldo o el pensamiento tardío, y lo más difícil es que mis padres nunca lo ven. Creen que están siendo justos, que nos aman por igual, pero es tan claro para mí que su amor por Elsa está simplemente en un nivel completamente diferente. A veces me pregunto si algo anda mal conmigo, si simplemente no soy digna de su atención y afecto, pero luego pienso en todas las cosas que he hecho, todas las formas en que he tratado de demostrar mi valía, y es como si, no importa cuánto lo intente, nunca fuera suficiente. He intentado hablar con mis padres al respecto, pero simplemente me descartan o me dicen que estoy siendo demasiado sensible. Dicen cosas como te estás imaginando cosas o los logros de Elsa son simplemente más visibles, pero eso no hace que el dolor sea menos doloroso. Así que, hace 2 días fue mi cumpleaños número 18. Para ponerlo en contexto, el cumpleaños de Elsa y el mío están separados por solo un día, así que pueden imaginar cómo suelen ser las celebraciones familiares. Creciendo, siempre tuve este presentimiento de que mi cumpleaños estaba simplemente eclipsado por el de Elsa, pero este año decidí mantener las cosas simples. Ya sabía que no debía esperar una gran celebración, a estas alturas, prácticamente había dejado de soñar con algo extravagante. Así que les dije a mis padres que todo lo que quería era una cena tranquila en un buen restaurante solo con algunos de mis amigos y familiares.
Honestamente, pensé que era una solicitud modesta dada la situación. Estaba realmente emocionada por este cumpleaños. Cumplir 18 se sentía como una piedra miliar enorme. Quiero decir, es la edad en la que finalmente puedes decir soy legalmente un adulto y todo eso. Estaba ansiosa por eso como una forma de celebrar un poco de independencia y marcar el final de mis años de adolescencia. Había elegido este hermoso vestido que había estado observando durante meses. Era este número elegante de color azul marino con un poco de brillo que me hacía sentir como si finalmente estuviera entrando en mi propia persona. Incluso me esforcé por encontrar un restaurante que pensé que a todos les gustaría. Después de investigar un poco, me decidí por un lugar que tenía buenas reseñas y un ambiente acogedor. Pensé que sería perfecto para una cena de cumpleaños discreta. Me tomé la molestia de buscar el mejor restaurante, asegurándome de que fuera un lugar en el que todos pudieran estar de acuerdo. No quería ningún estrés de último minuto o discusiones sobre dónde comer. Quería que la noche fuera lo más fluida y placentera posible, así que encontré este lindo bistró que servía una variedad de platos y tenía una buena mezcla de opciones vegetarianas y no vegetarianas. Incluso llamé con anticipación para asegurarme de que tenían una mesa para nosotros, solo para estar segura. Cuando finalmente tuve todo planeado, estaba realmente emocionada por la velada. Sentí que había hecho todo bien y que este iba a ser un momento especial. Le informé a mi mamá sobre el restaurante y la hora que pensé que funcionaría mejor. Dije que me gustaría comenzar la cena alrededor de las 7 de la tarde y ella estuvo de acuerdo. Incluso dijo que se aseguraría de que todos estuvieran allí a tiempo. Me alivió que al menos una parte de todo este proceso parecía estar uniéndose sin problemas. En los días previos a mi cumpleaños, estaba emocionada. Tenía todo listo, el vestido, los zapatos e incluso un poco de maquillaje. Quería sentirme bien y verme lo mejor posible para la ocasión. Esperaba que este año, a pesar de la habitual sombra, realmente pudiera disfrutar de mi cumpleaños por una vez. Era una celebración personal pequeña, pero eso era exactamente lo que quería, sin grandes fiestas, sin decoraciones extravagantes, solo una cena agradable e íntima con personas que me importan. Pensé que esta sería una oportunidad para que mi familia mostrara un poco de aprecio por mí también. Parecía una expectativa razonable dado lo poco que había pedido. Llegué al restaurante a las 6:45 y esperé fuera durante 15 minutos porque no quería entrar temprano y parecer demasiado ansiosa. Pensé que sería educado darles a todos un poco de margen para llegar, especialmente porque era mi día especial. Quería asegurarme de que todo fuera perfecto, así que decidí pegarme al plan y esperar hasta las 7 de la tarde antes de entrar. Cuando finalmente entré a las 7, esperando ver a todos reunidos y listos para celebrar, fue como entrar en un teatro vacío. Yo era la única allí. La reserva todavía estaba en los libros, así que eso fue un alivio, pero la anfitriona me miró con sorpresa cuando me vio parada sola. Amablemente me llevó a mi mesa, que, por supuesto, estaba bellamente puesta y lista, pero se sentía más como un escenario para una actuación en solitario que una cena acogedora con amigos y familiares. El camarero se acercó casi de inmediato y preguntó si me gustaría pedir algo mientras esperaba. Me sentía un poco incómoda y no quería empezar a comer o beber sola, así que le dije que no, que preferiría esperar al resto de mi grupo. Parecía comprensivo, aunque podía decir que estaba un poco desconcertado por el hecho de que nadie más había llegado. Esperaba que fuera solo cuestión de unos minutos de retraso, quizás algún tráfico de último minuto o gente llegando tarde. Mientras estaba allí, traté de mantenerme optimista. Revisé mi teléfono un par de veces para ver si me había perdido algún mensaje. Quizás alguien estaba atrapado en el tráfico o había una confusión con el horario. Seguí mirando hacia la entrada, esperando ver caras familiares entrar por la puerta. El restaurante comenzaba a llenarse con otros clientes y me sentía cada vez más consciente de mí misma, sentada allí sola, vestida con mi vestido especial, sin nadie con quien compartirlo. Los minutos pasaban y comenzaba a sentir un nudo en el estómago. Mi emoción de más temprano en el día estaba comenzando a dar paso a una mezcla de ansiedad y decepción. Traté de distraerme navegando por mi teléfono o jugueteando con mi menú, pero la realidad comenzaba a asentarse. Eran las 7:15 y todavía no había señales de nadie. En ese momento, comencé a preocuparme. No quería hacer una escena o llamar a alguien, pero no podía evitar la sensación de que algo estaba seriamente mal. Traté de convencerme de que tal vez todos estaban simplemente excepcionalmente atrasados, pero los minutos seguían pasando sin cambios. Mis esperanzas disminuían y me sentía cada vez más aislada. A las 7:30 ya no podía negarlo más, estaba claro que mi familia y amigos no habían llegado aún.
Empecé a emocionarme, sentada allí en mi mesa, sintiéndome como la única que había asistido a su propia fiesta de cumpleaños. Comencé a pensar en cómo me había asegurado de que todo estuviera organizado y planificado, cómo había estado emocionada y esperando con ansias esta noche, solo para terminar esperando sola. Me decía a mí misma que debía mantener la calma y la compostura, pero cada vez era más difícil con cada minuto que pasaba. Cuando nadie apareció después de 30 minutos, comencé a sentirme realmente ansiosa. Decidí llamar a mis padres, pensando que tal vez solo estaban retrasados. Los llamé repetidamente, pero nadie respondió. Mi corazón latía rápido y sentía esta sensación de hundimiento en mi estómago. Sabía que necesitaba averiguar qué estaba pasando, así que decidí llamar a Elsa, esperando que ella tuviera algunas respuestas. Ella contestó al segundo timbre y traté de mantener la calma en mi voz, aunque estaba al borde del pánico. Le pregunté dónde estaban todos y ella mencionó casualmente que estaba en casa. Estaba completamente desconcertada. Le pregunté cuándo planeaba venir al restaurante y ahí fue cuando soltó la bomba. Dijo, oh, olvidé decirte, pero tuvimos que cancelar la fiesta, mamá no se sentía bien. No podía creerlo. Le pregunté por qué nadie me había dicho sobre la cancelación. Pensé que tal vez había algún tipo de malentendido o confusión. La respuesta de Elsa fue impactantemente indiferente. Dijo, lo siento, supongo que olvidé avisarte. Fue como un puñetazo en el estómago. Aquí estaba, vestida y esperando en el restaurante, y ni siquiera se habían molestado en avisarme. Traté de procesar lo que estaba diciendo. Le pregunté si había alguna posibilidad de que aún pudieran venir, si mamá estaba bien o si había alguna forma de salvar la noche, pero la respuesta de Elsa fue fría y desdeñosa. Dijo, realmente tengo que irme ahora y luego simplemente colgó. Me quedé sentada allí, atónita y herida. Traté de mantener la compostura, pero fue realmente difícil. Sentí que había puesto tanto esfuerzo en planificar esta velada y no había recibido nada a cambio. Miré alrededor del restaurante tratando de contener las lágrimas y vi a familias y grupos de amigos disfrutando de sus comidas. Me hizo sentir aún más aislada. Estaba sentada allí, sin nadie con quien hablar, sin nadie con quien celebrar. La vacuidad de la situación era abrumadora. Estaba sentada allí, sintiéndome bastante miserable, así que decidí pedir algo de comer. Le dije al camarero que nadie venía y pregunté si podía moverme a una mesa más pequeña. En ese momento, solo estaba tratando de sacar lo mejor de una mala situación. Pedí una comida sencilla, sin importarme mucho lo que comía, y saqué mi teléfono para pasar el tiempo. Mientras navegaba por mi feed tratando de distraerme de la tristeza creciente, noté que alguien entraba al restaurante. Levanté la vista y, para mi sorpresa, era mi abuelo. No esperaba que viniera, especialmente porque pensé que mi mamá había desinvitado a todos. Estaba genuinamente sorprendida y, honestamente, aliviada de ver una cara familiar. Se acercó con una sonrisa cálida y dijo, «Feliz cumpleaños». Sentí una oleada de emoción mientras se acercaba. Me levanté y le di un gran abrazo. Fue uno de esos abrazos que necesitas cuando todo lo demás parece desmoronarse. Le agradecí por venir y se sintió como un pequeño rayo de esperanza en una velada de otra manera sombría. Miró a su alrededor y preguntó dónde estaban todos los demás. Hasta ese momento, había estado conteniendo las lágrimas, tratando de mantenerme unida, pero cuando hizo esa simple pregunta, fue como si se rompiera una presa. No pude contenerlo más. Empecé a llorar allí mismo, en medio del restaurante. Mi cara se enrojeció y pude sentir las lágrimas corriendo por mi rostro. Tomé una respiración profunda e intenté explicar lo que había pasado entre sollozos. Le conté cómo había llegado temprano, cómo nadie había aparecido y cómo Elsa había llamado para decirme que la fiesta había sido cancelada porque mamá no se sentía bien. Le conté cómo había estado sentada sola, sintiéndome completamente abandonada y olvidada en lo que se suponía que era mi día especial. Mi abuelo escuchó pacientemente y pude ver la preocupación en sus ojos. Puso una mano reconfortante en mi hombro y me dijo que lo sentía mucho. Dijo que no sabía sobre la cancelación y que había venido tan pronto como pudo. Era claro que se sentía mal por la situación y su presencia fue un consuelo muy necesario. Charlamos mientras esperábamos que llegara mi comida. Compartió algunas historias de su día e hizo algunas bromas para levantarme el ánimo. No era la cena de cumpleaños animada que había imaginado, pero su compañía la hacía sentir un poco más como una celebración. Mientras hablábamos, sentí un alivio. Aunque mi familia me había fallado, al menos no estaba completamente sola.
Cuando finalmente llegó la comida, fue difícil disfrutarla completamente. Los eventos anteriores habían dejado un sabor amargo y me encontré picoteando mi plato más por hábito que por hambre. Mi abuelo, siempre luchador, se aseguró de mantener la conversación ligera y atractiva. Me acompañó y sacó lo mejor de la situación. Mi abuelo me llevó a casa y todavía me sentía bastante afectada por la velada cuando llegamos. Solo quería arrastrarme a mi habitación y cerrar el mundo. No dije nada a mis padres, solo fui directamente a mi habitación y cerré la puerta detrás de mí. Esperaba algo de paz y tranquilidad después de la montaña rusa emocional de la noche. Sin embargo, unos minutos más tarde, me sacaron de mis pensamientos los gritos que venían de la sala de estar. Estaba un poco sobresaltada y preocupada, así que decidí bajar a ver qué estaba pasando. A medida que bajaba las escaleras, los gritos se hacían más fuertes y más intensos. Cuando llegué al fondo, vi a mi abuelo y a mi mamá en una acalorada discusión. Mi mamá estaba gritando, preguntándole a mi abuelo cómo podía hacerles esto. Su voz estaba llena de ira e incredulidad. Estaba completamente confundida, no tenía idea de que estaban peleando. Me quedé allí tratando de dar sentido a la situación y estaba claro que esto era más que una simple pelea familiar. Por lo que pude entender, la discusión tenía que ver con algo relacionado con el testamento de mi abuelo. Aparentemente, mi abuelo le había prometido a mi mamá que le dejaría su casa en su testamento, pero ahora había decidido cambiar de opinión. Mi abuelo estaba furioso, diciendo que mi mamá seguía siendo la misma niña consentida que había sido cuando vivía con él. Estaba claramente molesto y avergonzado por cómo ella me había tratado, su propia nieta. En medio de la pelea, mi abuelo se volvió hacia mí, tomó una respiración profunda, dijo feliz cumpleaños, cariño, y luego se dirigió hacia la puerta. Fue un momento extraño, lleno de emociones encontradas. Sentí un poco de consuelo por sus amables palabras, pero el caos que se había desatado era abrumador. Se fue sin decir otra palabra y yo me quedé allí, tratando de procesar todo. Una vez que se fue, mi mamá se volvió hacia mí con una mirada intensa. Me exigió saber qué le había dicho. Me tomó por sorpresa la pregunta, pero traté de mantener la calma. Simplemente dije, nada, solo la verdad. Después de todo, era la verdad, sobre cómo me habían dejado sola en mi cumpleaños y cómo Elsa había mencionado casualmente que la fiesta estaba cancelada sin informarme adecuadamente. La cara de mi mamá se contorsionó de ira, pero antes de que pudiera decir algo más, simplemente me di la vuelta y regresé a mi habitación. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé en ella, sintiendo una mezcla de agotamiento y frustración. Esperaba un final tranquilo para un día difícil, pero parecía que la noche estaba lejos de terminar. Eventualmente me acosté en mi cama tratando de calmar mis pensamientos acelerados. Me sentía emocionalmente agotada y deseaba poder adelantar el resto de la noche. La discusión me había dejado sintiéndome aún más aislada y no podía sacudirme la sensación de que estaba atrapada en medio de algo mucho más grande que yo misma. La velada no había salido en absoluto como había planeado y me quedé preguntándome si las cosas cambiarían alguna vez o si esto era simplemente como serían siempre las cosas. Al cerrar los ojos, esperaba encontrar algo de paz y un mejor comienzo para el día siguiente. Cuando me desperté al día siguiente, sentí como si estuviera en un mundo completamente diferente. Todo el ambiente en la casa era frío e incómodo, mi familia me trataba con una distancia fría que me hacía sentir invisible. Era un contraste marcado con el caos y el calor usuales de las interacciones familiares. Bajé las escaleras y noté de inmediato que todo estaba preparado para el cumpleaños de Elsa. Era como si se hubiera activado un interruptor de la noche a la mañana. Mi mamá estaba ocupada en la cocina, claramente sintiéndose mejor, y estaba cocinando una tormenta. La casa estaba llena de los olores de lo que solo podía suponer que eran preparativos para una gran celebración de cumpleaños. Sentí un dolor de tristeza y frustración al darme cuenta de cuán diferente era todo respecto a la noche anterior. Traté de mantener mis emociones bajo control, pero era realmente difícil ver la celebración para Elsa planificada con tanto meticulosidad, mientras que mi propio cumpleaños había sido tan despreciado. Todavía sentía el aguijón de haber sido abandonada y herida por la falta de consideración de mi familia. No podía simplemente sentarme allí y ver cómo preparaban la fiesta de Elsa cuando sentía que habían ignorado completamente mis sentimientos y mi cumpleaños. Así que decidí irme. Empaqué algunas cosas y me fui a la casa de mi mejor amiga para pasar la noche. Necesitaba un descanso de la tensión y el ambiente frío en casa. Necesitaba un lugar a donde ir donde me sintiera bienvenida y comprendida. El lugar de mi mejor amiga era un santuario donde sabía que al menos podía sentir un poco de normalidad y comodidad.
Fue una decisión improvisada, pero se sintió como la correcta en ese momento. La parte extraña fue que, incluso después de que me fui, mi mamá ni siquiera se molestó en llamarme. No hubo texto, ninguna llamada pidiéndome que volviera para el cumpleaños de Elsa. Era como si mi ausencia no importara en absoluto. Eso fue un golpe enorme para mis sentimientos ya magullados. Me hizo preguntarme si realmente no querían que estuviera allí o si simplemente no les importaba lo suficiente como para hacer un esfuerzo por comunicarse. Así que ahora estoy aquí, en la casa de mi mejor amiga, escribiendo esta publicación, tratando de dar sentido a todo lo que ha sucedido. Siento una mezcla de enojo y tristeza que ha sido difícil de sacudir. Es frustrante sentirse tan despreciado por las personas que se supone que están más cerca de ti. Estoy tratando de averiguar cómo lidiar con estas emociones y cómo seguir adelante. Estoy buscando consejos porque necesito ayuda. ¿Cómo manejo sentirme así? ¿Cómo dejo de estar tan enojada y triste por lo que ha sucedido? Quiero encontrar una manera de sanar esto y no dejar que me consuma. Cualquier consejo o palabras de ánimo significarían mucho en este momento. Gracias por escuchar mi historia. Actualización 1. Hola a todos, tengo una actualización importante para ustedes. Me han echado de mi casa, sí, suena tan dramático como se siente. Solo faltan unas semanas para que me vaya a la universidad, pero aparentemente mis padres no pudieron esperar tanto tiempo. La parte más loca es que todo comenzó por no haber lavado los platos. Así fue como sucedió. No había llegado a lavar los platos una noche y mi mamá lo perdió completamente. Empezó a regañarme sobre cuán ingrata y consentida soy, como nunca ayudo en la casa y todo ese rollo. Sentí que estaba exagerando. Traté de explicar que había estado realmente ocupada con los preparativos para la universidad y que solo había sido una noche, pero en lugar de calmarse, solo se enojó más. Bueno, yo también perdí la paciencia. Estallé y le dije exactamente cómo me sentía sobre la forma en que me habían tratado a lo largo de los años, como siempre había sido la que pasaba desapercibida, como mi cumpleaños era solo otro ejemplo de su desprecio. Saqué todo lo que había estado guardando durante años y una vez que salió, no pude detenerme. Le hablé sobre la distancia emocional, el favoritismo hacia Elsa y cuánto me había dolido todo. Como pueden imaginar, eso no fue bien recibido. La cara de mi mamá se puso roja brillante y me gritó que me fuera. Estaba atónita, pero no sorprendida. Había visto venir esto por un tiempo, aunque no esperaba que fuera desencadenado por algo tan mundano como los platos. No me quedé a esperar más drama. Agarré una bolsa, metí lo esencial y simplemente me fui. Ni siquiera me molesté en una gran despedida o explicación. Estaba demasiado molesta y necesitaba salir de allí antes de que las cosas empeoraran. Le dije a mi mamá que volvería por mis cosas cuando me fuera a la universidad, pero por ahora necesitaba estar en otro lugar. Fui directamente a la casa de mi mejor amiga. La llamé por el camino, esperando que no le importara que me quedara allí por un tiempo. Por suerte, fue totalmente comprensiva y me dijo que podía quedarme todo el tiempo que necesitara. Su lugar ha sido un refugio para mí desde entonces. No sé qué hacer ahora. Actualización 2. Hola a todos, sé que solo han pasado unas semanas desde mi última actualización, pero pensé que debería informarles qué ha estado sucediendo. Honestamente, las cosas han estado bastante tranquilas de mi lado, pero hay un poco de noticias que podrían interesarles. Ayer finalmente tuve la oportunidad de hablar con mi abuelo después de todo el drama de haber sido echada y todo. Sentí que necesitaba ponerlo al tanto de lo que estaba sucediendo. Lo llamé y le conté toda la situación desordenada, cómo me habían echado por no lavar los platos, la pelea con mi mamá y el enfrentamiento con mi familia. Su reacción fue intensa, por decirlo menos. Estaba absolutamente furioso cuando escuchó lo que había pasado. No podía creer que las cosas hubieran escalado a ese punto por algo tan trivial como los platos. Pero más que eso, estaba molesto porque no había recurrido a él antes. Dijo que habría estado más que dispuesto a ayudarme si lo hubiera llamado antes. Fue una mezcla de alivio y frustración escuchar eso, alivio porque estaba dispuesto a ayudar, pero frustración por el momento de todo. Terminamos teniendo una conversación bastante larga sobre lo que había pasado y cómo me sentía. Fue realmente reconfortante tener a alguien que entendiera mi lado de la historia y que estuviera dispuesto a intervenir y apoyarme. Me aseguró que estaba de mi lado y que no debería sentir que tenía que pasar por esto sola. Se sintió bien saber que al menos había una persona en mi familia que era genuinamente solidaria. Mi abuelo ha decidido venir pasado mañana para ayudarme a recoger mis cosas de la casa de mis padres. Es un gran alivio saber que no tendré que lidiar con esto sola.
Va a ayudarme a empacar todo lo que necesito para la universidad y a ordenarlo todo. Honestamente, estoy un poco nerviosa por volver a la casa y enfrentar a mis padres nuevamente, pero tener a mi abuelo allí me hace sentir mucho más segura. Actualización 3. Hola a todos, tengo otra actualización para ustedes y, lamentablemente, es bastante dura. Ayer se suponía que sería el día en que finalmente recogería mis cosas de la casa de mis padres con la ayuda de mi abuelo, sin embargo, las cosas tomaron un giro realmente terrible. Cuando llegamos a la casa de mis padres, me sorprendió descubrir que casi todas mis pertenencias habían desaparecido. Resultó que habían tirado o donado prácticamente todo. Todo lo que quedaba eran algunos cuadernos viejos. No podía creer lo que veía en mis ojos. Fue como una violación total de mi espacio personal y mis pertenencias. Estaba sin palabras. Naturalmente, confronté a mis padres al respecto. Les pregunté qué había pasado con mis cosas y si sabían dónde estaba todo. Su reacción fue reírse de mí. Realmente se rieron. Era como si encontraran divertido mi angustia. Estaba atónita y con el corazón roto. Era como una bofetada final y no pude contener las lágrimas. Mi abuelo estaba absolutamente furioso cuando vio cómo me trataban. Su rostro estaba rojo de ira y pude decir que quería enfrentarlos más agresivamente, pero mantuvo la calma. En lugar de entrar en una gran discusión, decidió que lo mejor era simplemente irse. No valía la pena escalar la situación más, especialmente porque yo ya estaba en un estado tan frágil. Regresamos al auto y fue entonces cuando las lágrimas realmente comenzaron a fluir. Lloraba bastante fuerte, sintiéndome completamente derrotada y emocionalmente agotada. Mi abuelo, siendo el increíble apoyo que es, hizo todo lo posible por consolarme. Me dijo que lamentaba mucho que las cosas hubieran resultado de esta manera y que deseaba haber podido hacer más. Me aseguró que no estaba sola y que resolveríamos esto juntos. Para levantarme el ánimo y asegurarse de que tenía lo que necesitaba para la universidad, mi abuelo me llevó de compras. Fue un poco surrealista caminar por tiendas eligiendo cosas que necesitaba para el próximo capítulo de mi vida mientras aún sentía la picadura de lo que había pasado. Pero su amabilidad y determinación para ayudarme a recuperarme realmente significaron mucho. Logramos recoger algunos elementos esenciales y fue un alivio saber que tenía cubiertos los básicos. Encima de eso, mi mejor amiga me dijo que podía tener todo lo que quisiera de sus cosas. Me ofreció ropa, suministros y cualquier otra cosa que pudiera necesitar. Fue un gran consuelo saber que, aunque estaba pasando por un momento tan difícil, tenía personas que realmente se preocupaban y querían apoyarme.